Hola. 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 Buenas noches. Buenas noches con todos ustedes. Muchas gracias a Fiel a la Tierra, como siempre. Acá a nuestro amigo el Pigmenio, a Daniel Treyes, siempre aquí tan amables con nosotros. Bueno, esta vez estamos aquí con el autor, con Víctor Abraham Trujillo, para presentar su libro Bolero Texto. Bueno, yo soy el responsable de este libro desde la concepción acá con nuestros amigos, que siempre los he visto juntos, ¿no? Desde la primera vez nos hemos encontrado, hemos estado juntos y inclusive Víctor Abraham llegó por intermedio de Pedro y pues a mí me sorprendió en realidad la poesía de Víctor Abraham. Me gusta mucho que representa este libro, ¿no? Para nuestra editorial, para Manofuerza Editores y para él, que es un integrante más de nuestro catálogo 2025 en esta primera parte del año. Y en la segunda parte del año traemos muchas sorpresas, acá también con autores presentes aquí, pero las sorpresas todavía. Así que estoy muy agradecido con la confianza de Abraham, sé que es una literatura que según mi entender, ¿no? Porque como sabrán, yo soy un migrante, y he leído y conozco algo de la poesía mexicana y conozco algo de la poesía chilanga, podríamos decir, contemporánea. A mi modo de entender que es un poemario que escapa de eso, ¿no? Es un poemario que lo escribe un autor que tal vez tiene otra realidad geográfica, ¿no? Que tal vez escapa a lo que podría ser un poeta chilango, ¿no? Es mi modo de ver, porque no conozco Acapulco, no conozco su tierra, no conozco Guerrero, pero me lo imagino, y todo en mi imagino venimos así con esa promesa de Acapulco, ¿no? Porque es lo que hemos conocido y es lo que sabemos, ¿no? Porque ahora México pues es tan grande y tiene tantos paraísos, pero este paraíso que traje yo vino conmigo de Acapulco. Yo creo que este libro este poemario también es eso, porque siempre digo, ¿no? Uno escribe lo que es, ¿no? Entonces uno es escritor de eso, ¿no? Está atrapado tal vez por tu geografía, por tu realidad, por el patrimonio de los recuerdos, ¿no? Y en nuestro caso de migrantes, pues tenemos muchos lutos, muchas pérdidas, pero en esas pérdidas podemos identificar también la poesía tan particular de este libro del bolero tecno, ¿no? Que ya desde el título es, ¿no? Es un contradictorio, ¿no? A mí me gustó mucho el título y a veces el autor toma riesgos, y el riesgo de Víctor Abraham es valioso. Hemos hecho este libro con mucho cariño y también le prometo a cada autor que lo vamos a hacer circular mucho por la ciudad y por los sitios donde vayamos. Es nuestra responsabilidad como una editorial migrante, ¿no? Que así nos definimos, una editorial migrante. Y muy agradecido con ustedes por estar aquí y con el autor. Muchas gracias. Muchas gracias, señor. Bueno, muchas gracias. Gracias, Abraham,
de la invitación, las gracias a ustedes por estar aquí, celebrando la aparición de este libro, Bolero Secno, que me dio mucho gusto que espero en una rápida sucesión de éxito de libros recientes de Abraham Trujillo, Víctor Abraham. Yo no digo todo mi nombre. No, imagínate, no caben en un... ni tus nombres, tus títulos. Pero, hablando de... no de Pedro, pues siempre que ya hablamos de él, pero sino de Abraham. Tenía muchos años en silencio, ¿no? Y estamos todos felices de que ese silencio se haya roto y no con un suspiro, sino con un bang, ¿no? con un acto de aquí estoy, ¿no? Yo conocí a la poesía de Abraham gracias a Lidia, que me hizo llegar, lo conocí a ella primero, me hizo llegar su primer libro, y me sorprendió muchísimo, me gustó muchísimo, y a partir de ahí estamos en contacto y hemos sido amigos algunos años, pero hemos estado atentos, ¿no? De qué más, qué sigue, y sabíamos que algo estaba ahí viviendo, y bueno, de pronto que es una espera virtuosa, ¿no? O sea, fecunda. El libro específico que estamos presentando hoy me gusta mucho. Una de las cosas que más me gusta es que, y ahorita diré algunas cosas de su originalidad, su frescura, sus destrezas, pero al recorrer el libro tuve la impresión todo el tiempo de estar ante alguien que de algún modo en el primer libro también se sentía eso, pero aquí como con más claridad. Alguien que conoce de una manera muy íntima, muy estrecha, no solo el lenguaje y el espacio lingüístico en el que nos movemos en este país, en el altiplano y en otras regiones de este país. O sea, y en ese sentido tienes razón, no está marcado aquí por un, sino eso que Foucault llamaba el discurso, ¿no? Ese territorio común de asociaciones entre palabras y emociones, de asociaciones entre palabras e ideas, de asociaciones entre recuerdos, expos, y que de algún modo los que hemos estado muchas décadas en muchos espacios, que tuvimos ahí con, de alguna manera el poeta de este libro pareciera que la conoce como con mucha astucia, como que se sabe mover, ¿no? Que sabe invocar con mucha destreza, mucha habilidad, que las asociaciones culturales, los ecos musicales, los ecos verbales, para conectarlos en función de distintas situaciones. Cada poema de este libro tiene su propia dinámica, pero la forma en cómo está convocando las palabras y tejiéndola simultáneamente en función del poema y en función de un mundo colectivo, a mí me sorprendió mucho. O sea,
no es como, no es común esa intimidad con lo común, pero al mismo tiempo, eso es la otra cosa, esos recorridos lingüísticos son muy originales, ¿no? O sea, es como estar con alguien que conoce la ciudad que tú conoces, pero la recorre por caminos que no son los que todo el mundo recorre, sino que de pronto se mete por veredas o por atajos que sorprenden, ¿no? Entonces, como el primer comentario general, o sea, y eso de alguna manera lo que señala es que estamos ante un poeta realmente inmerso en el lenguaje y en la poesía, ¿no? Este libro, los que ya lo leyeron, se habrán dado cuenta que es una colección, bueno, desde el título, ¿no? Bolero Tecno, es una colección de poemas que invita a asociar con una secuencia de canciones o secuencia de eventos musicales, de éxitos musicales, y no, en realidad no es eso, pero está un poco organizado alrededor de invitar a que veamos cada poema como un evento, si no musical necesariamente, pero sí como un hit, no como un hit. Es una especie de soundtrack personal, ¿no? Que contiene muchísimas, como muchos de los grandes músicos, creadores de canciones, contiene muchísimos aspectos de un recorrido personal por la vida, ¿no? Al mismo tiempo exhibe, como ya dije, una serie de recursos y aprovechan cada uno de los temas para ir incorporando recuentos de recuerdos de distintos momentos de la vida, una especie de revisitación del pasado, de la amistad, del amor, del erotismo. Ahora, una cosa que se agradece muchísimo es que a pesar de que toca temas que provocarían muy rápidamente o la tristeza, la nostalgia, el enojo, la indignación, no da ninguna concesión a ese tipo de reacciones, sino que simplemente describe las cosas, ¿no? Las plantea, y juega con ellas, pero como dicen vulgarmente, ni se azota, ni gira el drama, ni hace grandes actuaciones, ¿no? Hay poesía en este libro sarcástica, poemas muy duros, pero duros por el contenido, pero no porque el poeta no te dice cómo reaccionar con sus adjetivos, simplemente te pone enfrente situaciones, ¿no? Es poesía en general bastante sólida, madura, yo diría flexible, quizá luego le pediré a la copia de algunos de los poemas que me gustan mucho. Y como ya dije un poco, está plagado de sorpresas, ¿no? Cada poema es una especie de pequeño enigma, pequeña juego de asociaciones y de sintagmas sorprendentes, sugerentes, sorpresivos muchos de ellos. Hay en algunos de ellos una percepción muy aguda de aspectos de la realidad que te agradece, ¿no? Tiene una dureza analítica, conceptual también, que de pronto parece que una inteligencia lingüística, sobre todo
ligereza, sobre todo, a pesar de que todo esto que digo está ahí, nada, ya no se asume el poeta como alguien que está dando lecciones de nada, ¿no? Hay poemas que a mí me gustaron especialmente. Hay uno que me pareció un poema así casi, o sea, no sé si sea un elogio, pero sí lo es en mi caso, un poema de antología, ¿no? Que se llama Limón Partido. Es un poema como una especie de viñeta perfecta de unas, o sea, todos en México sabemos el beso de naranjadita, el limón partido, y a partir de eso, el limón partido, aparece un limón partido y empieza a contar una pequeña historia de las dos partes del limón, pero en cada estrofa aparecen tensiones de lo que ocurre cuando se separan las partes. Entonces, que puede ser metáfora de muchas cosas, y sigue siendo un limón partido, que en fin, termina magníficamente. O sea, es un poema muy redondo para cualquier purista de la forma, ese poema. Y hay otros poemas que se van por otro lado, ¿no? La asociación el del meteorito me gustó mucho. De hecho, estoy viendo que en la portada están referidos, el del nivel elemental, ¿no? Hermano, yo pensé que ibas a hablar de eso. Bueno, ese poema a mí me toca personalmente porque que la conocí bien, mi fascinación por la aviación temprana, ¿no? Anterior, obviamente sería bien el leído y todo, fotografías y libros, pero independientemente de eso, aunque no fuera ese el caso, es un poema muy eficaz en contener lo que significa ese deseo de ver la realización y la abundancia, ¿no? En fin, creo que por eso digo un poco las cosas más básicas, y si le dan chance después les veo un par de poemas que son los que yo leería repetidamente, además de poder ir, ¿no? Muchas felicidades realmente. Gracias. Bueno, pues yo también coincido con lo que dice Carlos. Empezaré por citarlo, ¿no? O sea, habló de frescura y destreza, y luego que la conoce con mucha astucia, que se sabe mover. Y dice, esto me gustó mucho, no es común esa intimidad con lo común, ¿no? Nada más como para decir en dónde lo que iba diciendo va resonando en lo que fue mi lectura. En primer lugar, ya dicho esto, la edición, excepto algunas erratas que vi, me gusta mucho. La portada me encanta, como las referencias que va teniendo al libro, es decir, es una portada que responde a lo que está sucediendo en el libro, ¿no? Y la contra también. Bueno, yo también anoté cosas así, pero luego traté de darle una especie como de primera organización, pero luego, si no lo hago esto, se me queda meses y meses antes de que diga, lo voy a mandar a que se publique. Entonces me esforcé como para dar un pasito más. Y lo primero que quiero señalar en Bolero Tecno es fíjate, no, tú no usas la palabra destreza. Sí, usas la palabra destreza. Es la destreza para moverse en muy variados registros, de la lírica más elevada, por ejemplo, cuando dice en el verso Requiem del ahogado, que es un poema que a mí me gustó mucho, dice, imagínense un ahogado
que es sacado a tierra, y esto habla también de ese mundo que no se vive en la Ciudad de México, se viviría si siguiera siendo el lago y se ahogara la gente en los canales, ¿no? Pero pues nada más aquí los atropellan. Pero ahí se ha visto gente muy ahogada. Es otro tipo de ahogo. Pero dice, por ejemplo, dice esto: estuvo tendido un rato, escurriéndose como una fila de juncos, ¿no? Es absolutamente certero de cómo. Y yo digo, no sé la anécdota, pero me imagino que está hablando de un ahogado que vio, ¿no? O sea, que lo tuvo enfrente, y eso de repente se vuelve lenguaje, ¿no? Espero que no se me acabe. No entendí. Algo digo que no creo que sabéis hablar lo podéis imaginar. También. Sí, pero lo que pasa es que me importa mucho porque por algo que tú dijiste, que es, no es, o sea, esta pertenencia a la ciudad y pertenencia a otros espacios. De repente pensé que Lima es como la condensación de Acapulco y la Ciudad de México. Porque tiene más, ¿no? Sí. Y de Sí. Entonces, es como si llegas a Lima, nada más te mueves te mueves por cuadras y estás en la Ciudad de México o estás en Acapulco, ¿no? Bueno, y luego que va de la lírica más elevada al reventón desaforado, ¿no? Por ejemplo, el bonus track con el que termina el libro, en el que ensambla con destreza un abanico de la lírica de los siglos de oro. El último mes especialmente cercano, pues toma un verso de Garcilaso que conozco bien y que le da pie y título a un libro excelente de traducciones escrito hace un siglo por Enrique Díez Canedo, es el del cercado ajeno, ¿no? Y aquí lo retoma Abraham para mixearlo, o como él dice, machopearlo, como lo nombra él, utilizando con rigor un término que viene de la música, en el que se imbrican dos elementos distintos para crear uno nuevo. Eso quiere decir mashup, ¿no? Mashup. El dicho en perfecto español es machopear, ¿no? No es machopear, es el perfecto español. Me hizo pensar, por ejemplo, en lo que pasa como si fuera melodía, porque todo alrededor de la música. Es decir, como si estuvieran de repente instrumentos, estuvieras en Xochimilco, ¿no? Y estuvieras oyendo un laúd y una vihuela, y de repente se volvieran un requinto y un bajo eléctrico, ¿no? Ese conocimiento y esa habilidad para moverse de un registro a otro le permite en ocasiones alcanzar un aliento narrativo tan marcado y tiene un desenfado que podría calificar como si hecho con la mano izquierda. Lo digo que podría calificar, como yo soy zurdo, entonces todo lo hecho con la mano izquierda me parece bueno. Y así alcanzar versos que me suenan platicados, o sea, tiene un tono como platicado, y lo que pasa es que ahora está prohibido decir eso, pero más exactamente tumbado, ¿no? O sea, son versos tumbados. Y con ello construye pequeñas parábolas morales afinadas y precisas. Por ejemplo, voy a citar este madrigal por la televisión. La televisión es mi exnovia de la infancia. La televisión es la maestra de la que me enamoré. La televisión es el mejor amigo del niño, decía un infame promocional de los 90. Y afinadas precisas que alcanzan en el fraseo musical y en el deslizamiento versal un contrapunto que es a la vez preciso e insondable. Y aquí voy a leer otra cosita, que es un poema que así como el de Limón Partido,
que además ese poema, Carlos, a mí lo que es muy bueno es que el verso dice, de la canción dice, naranja dulce, limón partido. O sea, cuando se habla de media naranja... Sí, no lo menciona. No, pero no dice, no habla de la naranja. No, pero se alude. Pero es la naranja convertida en limón. O sea, la naranja, cuando se amarga, se vuelve un limón. Cuando, o sea, la media naranja es cuando está todo perfectamente pegado y de repente lo cortas a la mitad y pinche limón. Pero arritmia es buenísimo porque yo creo, como yo lo leí, es la historia de cómo se ven uno y otra, o uno y otro, o una y otro, en el transcurso de la vida, ¿no? Y es la capacidad para reencontrarse y reinventarse en esa arritmia, ¿no? Dice, él murió, el que era, murió. No lo busques en él, no lo busques en él en el que está aquí. ¿Acaso recuérdalo con él, que está aquí? Si él y tú aún andan, si no, ya pues, ¿para qué? Él ahora viste otro, habla otro, es otro. El que era murió. No lo sigas, aquel, en él, de aquel lo puse yo. ¿Acaso recuérdalo como era? Y en ese acaso recuérdalo como era, lo hace a él y a él ser juntos. Hace al pasado y al presente ser activos en un solo momento, ¿no? Y digo que es un poema que se mueve en distintos planos temporales sin abandonar ninguno. Por ese mecanismo, parecido al ya mencionado mashup, entre lo que se es y lo que se sigue siendo, lo que ya no se es y por lo mismo no estuvo nunca, y una precisión que deja al lector sin aliento, ¿no? Otro poema que me parece muy bueno es Escalera. Es un poema que muestra, no lo voy a leer porque si no ya me alargaría muchísimo, pero si lo lees luego. Pero si lo lee, acuérdense, es un poema que muestra el desdoblamiento entre el yo que escribe y el yo escritural, es decir, entre el autor y el texto, y que es un yo, este último yo es un yo colectivo, es la pauta, es decir, es el espacio donde el yo tiene que conformarse con la lengua en la que se dice, ¿no? Ese que amenaza, pero al mismo tiempo esa exterioridad amenaza con la petrificación a ese yo primordial, perdón que esté como ya volviendo un poco técnico, y que conecta con el título general del libro, ¿no? Bolero tecno, ¿no? Porque ¿qué es un bolero tecno? Un bolero tecno el bolero es esa música tradicional, y cómo le hago para hacerla presente, de nuevo como el poema de ese que era y este que es, cómo hacer para que los dos estén juntos, bolero tecno, o también los mashups, ¿no? Yo creo que todo eso es lo que va diciendo, lo que va mostrando el libro. Por ejemplo, otro poema que a mí me gusta mucho es Arte Poética, que es un poema, yo lo leí como un poema de jugada de billar, ¿no? Luego él va a decir billar, bueno, antes en otro poema dice billar, y o sea, es como el cruce de una tradición, el bolero, con un presente, lo tecno. La pauta, y aquí de nuevo en ese poema del que mencioné, la pauta del lenguaje con el yo histórico de quien escribe. O sea, el lenguaje no es histórico, el yo sí es histórico. El bolero ya no es, el bolero es histórico y el yo lo hace presente, y lo tecno hace que el bolero se revitalice, ¿no? Porque al final de cuentas, citando lo que él dice ahí, la piedra rodante siempre rueda por un cauce,
¿no? Por un campo pautado. Viene, es que mi letra es horrible. Pautado viene de una raíz que es pac, que quiere decir atar, ¿no? A la hora de escribir nos vemos obligados a poner eso que pasa en nosotros en unos términos que sean compartidos, ¿no? Arte poética es un poema en jugada de billar de Cira, en donde se lanza la palabra en una dirección y el título funciona como el borde en el que rebota para cambiar de dirección y dar en el punto justo. Todo ese poema habla de escritura, de acciones cotidianas, exteriores, como en la mayoría de los poemas. Pero eso, en el rebote teórico, es en el rebote teórico donde esas acciones adquieren su verdadero sentido. Y entonces ahí se vive y se escribe, que eso es lo que hace un poema, ¿no? Un poema lo que hace es aprovechar la experiencia personal y la materialidad del lenguaje, que no es personal, para ponerse en juego. Y aquí es un poco lo que estaba diciendo Carlos. Lo que es fascinante de este libro es su habilidad para decir, ¿no? Para activar en estas cosas que además son anómalos, ¿no? O sea, no es como, no están en la tradición, no crean, yo creo que sí, pero es algo que no ha estado rastreado. Yo creo que sí pasa en mucha de la poesía actual en México. Se lo reconoces, pero él lo tiene que haber hecho para que lo reconoces, que eso es lo que hace que un poema es un poema, para que alguien te lo haga ver, ¿no? La compañía. Y aquí, bueno, es cuando hablaba del Requiem del ahogado y otro, el de Dog Surfing, que son dos poemas que solo, o sea, yo no puedo escribir un poema sobre una tabla de surfing. No, pero la metáfora es... Claro, pero a mí yo no llegaría a esa metáfora, porque y es ahí donde me gusta mucho sentir la experiencia de la vida, de ese él que ya no es él, pero que está en él, activado, viendo la tabla de surfing. Tú eres bueno para superar, ¿ya ves? O sea, yo me subo en una tabla de surfing y me caigo. Entonces él tiene una experiencia de eso. También la imaginación. Bueno, y claro que la imaginación importa, pero la experiencia también, ¿no? O sea, yo tengo muchos poemas sobre el mar y es una experiencia muy fuerte en mi vida, pero hay una experiencia que se ve aquí, que viene que nace de ahí, ¿no? Que no ha ido ahí, sino que viene de ahí. Y eso es una de las cosas que más me gustan del libro, ¿no? Hay a lo largo del libro un tono que es a la vez transverso y que transversa y traspasa, y que va, esto es algo que me parece muy importante, entre la infancia, la vida, digamos, juvenil, o sea, hay un tono infantil, un tono juvenil y un tono adulto, ¿no? Y las responsabilidades y estragos, no es lo mismo la responsabilidad que el estrago de la vida adulta, ¿no? Por un lado un desparpajo juvenil, una ternura infantil y una reflexión que viene de la madurez de la escritura, y que es lo que hace que estos poemas tengan esa movilidad, esa vitalidad, esa capacidad para estar enfocando distintas cosas y haciendo que funcionen juntas, ¿no? Pues te quiero felicitar por el libro. Bueno, ahora yo propongo, para los que hemos leído el libro, leer dos poemas de los que nos han gustado más, ¿no? Y al final vamos a la autora a ver si quiere decir algo, ¿no? Bueno, yo voy a leer dos porque
acá lo que dicen, no hay libros que se saben de mis paisanos, Siempre mis paisanos están presentes en todo, no sé por qué. Pero bueno, voy a leer dos poemas que me llamaron la atención porque justo involucran a Garcilaso de la Vega. Como saben ustedes, fue un representante mestizo del Imperio Inca con la corona española. Pues dice Garcilaso de la Vega, sí, el general. Ya saben ustedes qué es el general, o les tengo que explicar. Creo que a veces les tengo que explicar. ¿Quién fue el general? Y era uno de los iniciadores de esta música reggaetón, ¿no? Que cantaba aquí y se decía como un general, pero cantaba esa música, yo me acuerdo, ¿no? Que cantaba, ¿no? Acá en Perú hemos bailado demasiado en general. Bueno, pero acá lo he citado y lo he comparado con el cronista Garcilaso de la Vega. Bueno, lo he puesto, dice Garcilaso de la Vega, el general. Mami, eres para mí dulce y sabrosa, más que la fruta del cercado ajeno. Yo quiero que sepas esto. Y le voy a leer otra que también de Garcilaso de la Vega, pero esta vez Garcilaso de la Vega, Luis Fonsi y la Villa. En el silencio solo se escuchaba un suavecito que sonaba. Excelente, Es toda una propuesta, lo verán, como verán, es poesía de estos tiempos y de verdad me complace que lo haya hecho también. Muchas gracias. A ver, le paso con nuestro amigo Carlos. Bravo. Hay muchos versos y varios poemas completos que me parecen dignos de poner en la viva voz. El poema del Queratocono, que yo no sabía bien que era el Queratocono, pero ya se lo chequé, que era perfecto, entiende perfecto. ¿Te mandó a checar algo? Eso imaginé que me mandó a checar. Lo bueno es que el doctor Google, ¿A ti qué sabes tanto? yo que sé tanto, no sé tanto. Obviamente, voy a leer el poema que arranca con esa Samalima, delicioso, ¿no? Bueno, además de que es una referencia poderosísima de ese verso especialmente, ¿no? Delicioso es aquel que vive de su madre, es una referencia poderosísima de nuestra poesía toda en español. Yo creo que lo que hace Abraham es realmente hermoso, ¿no? Como Es esa poesía clásica, ¿no? sí, o sea, no se intimida por ese palazo, ¿no? Obulso. Yo con el mismo de esa manera como problema. Una vez que yo por ese palazo de acompañarlo, ¿no? Y fíjate, pues yo también puedo, ¿no? Y voy a leer el poema, es un poco largo, pero creo que vale la pena, porque es otra cosa que en este poemario, ya lo dijo un poco Pedro, el poeta te permite todos los registros, ¿no? Registros
poéticamente muy potentes, indecisos más coquetos, ligeros, pero siempre está pasando algo, ¿no? Que es un poco, pones atención, mira, ya hay una coquetería, hay un cerdo, un niño, no solo culto, ¿no? Porque eso sí, muchas veces es saber, y no cultura literaria, es una cultura muy vasta, ¿no? Pero sino lo que está pasando también es poético en el sentido de que es un evento en el lenguaje, ¿no? No solo en las asociaciones que uno pueda. Entonces, bueno, balada de Peter Pan, el deseoso, ya también Peter Pan es otro universo, ¿no? Deseoso es aquel que huye de su madre y se pone a perseguir sombras en las habitaciones de las niñas más bellas de Londres, asida de bruces con un fantasma propio que encuentra las hebras de una ternura colapsada. Deseoso es aquel que se arranca a vivir sobre los árboles y evade la infancia hipócrita, luego vaga con el tímpano perpetuamente azorado, con el cielo aguijoneando sus mejillas, y funda una pandilla de gorriones entre los más huérfanos, los más desprotegidos. Con todo, es de notar que su sagacidad nunca será completa. Así lo muestra la huella suplantada en los suburbios donde no pudieron ejercer pillaje alguno con sus madres, aunque el luto nunca fuera ajeno a los sucedidos que se comentan diariamente. Sin embargo, lo importante nunca fue por secundario, y desde entonces no pudieron acercarse más a sus hogares. Hubo un naufragio en cada derrotero, las marineras volvieron al armario, por eso ahora los jóvenes, más jóvenes del siglo, enarbolan garfios parricidas, injurian y desprecian iracundos, visten como locos, emancipados al fin, y no preguntan por la isla estelar que les juraron, ni tienen felices pensamientos. Niños perdidos cantan. Además me suena con un poema que yo escribí hace muchos años, por donde voy a... Y bueno, el otro que va a leer es el del limón, ya que se habló tanto de esto, porque creo que limón partido, porque creo que merece en este momento. Si partimos en dos en un limón, ambas mitades toman conciencia de sí mismas. En el cuchillo se reflejan y luego se miran con desconfianza una a otra. Queda sembrada la semilla de la duda. Se sienten irreconciliables, fruto de un engaño. De este malentendido sigue una amarga separación. Cortantes se marchan sin despedirse, buscan en otro lugar el medio limón. Su verdadera tragedia es desde luego que nosotros los consumimos partidos. Es al mismo tiempo un poema que puede parecer una viñeta ligera, pero en realidad, además, una cosa que a mí me gustó mucho es que vas incorporando lo de semilla, lo de fruto, lo de amargo, o sea, como pequeñas, ¿cómo se llama? Palabras que están haciendo un doble juego, ¿no? De referir al limón y de referir a la situación de separación y la pequeña narrativa que incorpora, ¿no? Bueno, te iba a preguntar una cosa antes de leer. Voy a leer Requiem del Ahogado, pero tú has leído a Eliot. Lo que pasa es que yo soy como vivo en ese universo, entonces
lo veo por todos lados, pero entonces Oye, acá quedó esa becerra. También. Tiene un poema de un abogado que a mí siempre me ha impresionado mucho. Lo hacían ready, those were perros that were. Sí, exacto. Esos eran las perlas. Entonces, ahorita, fíjate que cuando lo leí no pensé, en otro poema sí pensé en la referencia de ello, pero ahorita ya después de toda esta conversación, pensé, bueno, voy a leer el Requiem del abogado. Y además, vean cómo empieza, está hablando de la vista, pero en realidad quien ve es quien escribe, y lo que está pasando es en la boca, pero une esas dos cosas. Qué triste nos miraba la boca del ahogado, por los labios oscuros que encandiló el río. Quienes lo vieron aún vivo afirman que el zumbido en sus pupilas era ensordecedor. La corriente acalló sus sienes a borbotones, el lodo pobló las entrañas, el agua anegó los huesos. Estuvo tendido un rato, escurriéndose como una fila de juncos. Ahora, de las yemas de sus dedos, solo quedan dientes carne. De sus axilas, solo restan los panales. Y luego voy a leer este que es como lo que los españoles detesto esa palabra metapoema, un poema sobre el poema. Y los españoles piensan que inventan el hilo negro. Todos los poemas son metapoéticos, pero este poema está, yo lo leo como el enfrentamiento de quien escribe la escritura. Y ese reto a lo que me refería ruedo por el papel pautado, caigo petrificado hacia mí mismo, desde mi pauta hacia mí mismo, y es hora de recomenzar, de subir por una escalera al cielo y por el poema do, re, mi, fa, sol, una estrella, para perder el ritmo y rodar like a rolling stone, like a rolling stone. Muchas gracias, profesor maestro, los maestros, perdón, me estoy estudiando. Bueno, ahora lo dejamos con el autor, con la estrella pues de hoy día, que es Víctor Abraham Trujillo, gran amigo, con lo poco que nosotros los extranjeros conocemos a los mexicanos. Yo digo siempre, ¿no? La cordialidad en México gana 80 contra 20, algo así. Entonces acá lo dejo con Víctor Abraham Trujillo para que a ver que nos diga lo que él quiera decirnos. Pues, híjole, yo quiero empezar agradeciendo, tengo muchos agradecimientos, como dice Borges en el Aleph, pues, bueno, no lo dice así, pero bueno, mi referencia va en ese sentido. Yo voy a agradecer obviamente en orden secuencial, temporal, pero bueno, en realidad agradezco a todos al mismo tiempo. En primer lugar a mis presentadores, a Carlos, a Pedro, a Miguel, que además de ser mi presentador es mi editor. Me siento en realidad muy conmovido por todo lo que han dicho, por las lecturas que le han dado a los poemas y por la manera en que lo han leído también. Vaya, eso por sí mismo ya justifica toda la escritura en realidad.
Y bueno, siguiendo en orden forzosamente secuencial, pero no en orden de la importancia, a los que están aquí presentes, por supuesto, a mi familia, a los amigos que están, desde luego a mi esposa, a quien le he dedicado yo este libro, a mi pareja de baile, como digo en el título de ese bolero tecno, al Pigmenio, al Café Fiel a la Tierra. Me siento muy conmovido, muy agradecido en realidad, y vaya, les agradezco muchísimo. Todo lo que han dicho me hace pensar que no hace falta que yo diga nada en realidad, porque el libro está ya más que validado por los comentarios que ustedes han dicho, por la lectura que ustedes mismos han hecho. Me queda poco por agregar en ese sentido, para esclarecer o para dar algunas luces, hablar de algunas anécdotas detrás de algunos de los poemas que han comentado. Bueno, todo lo que dicen es bastante lúcido, es una vez más, como digo, para mí es bastante emocionante, porque me da muchísimo gusto la manera en la que esos poemas se pueden leer, o más bien específicamente en la manera en la que ustedes lo han leído. Algunas referencias bastante trascendentes para mí que han mencionado. Yo podría no decir nada, y creo que lo que se ha dicho aquí para mí sería más que suficiente. Yo podría comentar al respecto de algunos poemas, por ejemplo, del Requiem del Ahogado. Desde luego la poesía puede nutrirse únicamente de la imaginación o de elementos vividos por el escritor, o de ambos a la vez, pero por ejemplo el poema del Requiem del Ahogado, que Pedro leyó también, que está basado netamente en una experiencia que yo tuve de ver precisamente un ahogado cuando yo tenía 12 años en un lugar que se llama El Embarcadero, que pertenece al municipio de Coyuca, que está entre Acapulco y Coyuca, precisamente entre Coyuca de Benítez, no de Catalán, porque bueno, hay dos Coyucas allá en el estado de Guerrero. Y efectivamente yo lo vi de cerca en cierta ocasión, en un fin de semana en que con mi familia fuimos hacia la playa, y llegando no había nada de ruido, nada de música, contrario a lo que solía suceder cada vez que íbamos a ese lugar. Y bueno, desde que llegamos se sentía algo anómalo, y al llegar y al bajarnos corriendo hacia la playa a ver, bueno, lo anómalo era un ahogado precisamente. Así que en ese sentido, vaya, lo que ha señalado Pedro es bastante preciso. Hay cosas que pueden proceder directamente de la experiencia, y otras desde luego que se nutren de las lecturas. Carlos mencionaba precisamente el poema de José Carlos de Becerra, precisamente, que también desde luego es un poema que a mí me inspiró, un poema, me atrevería incluso a decir que yo quise calcar, porque bueno, el poema de Becerra también surge a partir de, o bueno, no que surge, sino que remite directamente a la expresión de la contemplación de un ahogado junto a la playa. Quiero agradecer, bueno, ya lo hice, pero especialmente a Miguel, por supuesto, a Miguel Ángel Coletti, que está aquí, por su excelente edición, por su paciencia, con todas las correcciones, con todas las cosas que yo decía modificar, y que él atendió con bastante paciencia. Y bueno, también lo que Pedro mencionaba acerca de esta relación entre el Perú y Acapulco, entre el Perú y México, por supuesto, bueno, ahí está. Incluso yo señalaba por aquí, tras bambalinas, la cuestión del ceviche, que tanto Acapulco como Perú se suelen disputar por ahí la autoría de ese platillo, que bueno, tengo entendido que en Perú, bueno, es muchísimo más rico, hay muchísima más variedad culinaria sobre este platillo de la que hay en Acapulco, que en realidad en Acapulco tenemos un ceviche bastante filipino en realidad, y bastante monótono comparado con lo que tengo entendido que sucede en Perú, que bueno, es una cosa que yo solo he leído por ahí de segundas, de terceras. Sí, y vaya,
independientemente de que vayamos ahí, bueno, y lo sé por ejemplo, bueno, por Rodolfo Nostroza, que es un poeta que yo admiro muchísimo, un poeta peruano que además es un chef, que bueno, antes de morir anduvo por aquí mucho en México, enseñando poesía y enseñando cocina también, llegó a andar por aquí enseñando, dando cursos únicamente de cocina, sin mencionar la cuestión de la astrología, por supuesto. Y bueno, así que menciono esto como un elemento que creo que es relevante y que nos permite relacionar un poco los dos lugares tan entrañables y que ahora para mí personalmente son aún más entrañables a partir de la autoría de este libro, el lugar de donde es este editorial, de donde es el editor. Así que más allá de eso, solo tengo en realidad muchos agradecimientos. Me siento muy conmovido, me siento muy honrado especialmente de lo que han dicho Carlos, de lo que han dicho Pedro. Vaya, como decía anteriormente, sus comentarios, su lectura, además de lo que ha comentado Miguel, bastan por sí mismos, en realidad da muchísimo gusto. Es verdaderamente importante recibir diciéndolo rudimentariamente, ese eco, ese feedback acerca de lo que uno ha escrito. Voy a leer entonces un poema únicamente para terminar precisamente. Ya se han leído algunos que a mí me gustan bastante, bueno, a mí me gustan todos evidentemente. Así que bueno, voy a leerles un poco para después abrir el micrófono por si alguien tuviese alguna pregunta, algún comentario. Todo lo que han dicho me parece bastante atinado y responde de una manera precisa a lo que yo he intentado. Así que en ese sentido me complace, me satisface, me deleita incluso saber que estas cosas que yo he puesto en papel, en estos caracteres, que bueno, desde luego gracias a la intermediación, permitiéndome ese verbo de Miguel, está aquí. Así que voy a leer dos poemas más. Este se llama Meteorito, intentando precisamente hacer referencia a algunos que no se leyeron tan bien, mejor de lo que lo habría hecho yo, sin lugar a dudas. Meteorito. Ayer un meteorito arrasó no sé qué ciudad extranjera, me dijeron. En mis sueños yo también arraseaba una ciudad. Todo era panspermia a tu lado. Y al despertar me fui siguiendo tus caderas hasta estrellarnos de nuevo, salir expulsados hacia la estratosfera dulcemente. El meteorito cayó por la mañana, debió ser cuando yo pastaba entre tus piernas. Dicen que el mundo estuvo a punto de salvarse. Como en este instante, entonces alguien habló de guerra. Si me miras, uno de mis brazos ya es polvo, el otro apenas es un retoño torpe. Son proporciones espeluznantes y tiernas, como este espasmo de abrirte el corazón y quedarme dentro. Todo fue una treta, se supo más tarde. Se había tratado de un ataque atómico directo, pero lo que yo quería decirte es otra cosa. Son tus muslos, nadadora. Desanuda mi corbata, amásame en tus piernas, un solo centro de gravedad en nuestras órbitas. Vamos a lavar nuestras heridas del comienzo, vamos a fumarnos, baby, yeah, tanto y tanto. Bolitas de humo, el vals de la cabaña, triste danzón de amor. Y uno más. Folk de la pobreza.
En ocasiones le acontece la pobreza, no es mal abrupto como gato que descuelga el techo a peleón agarra, es oruga incandescente. Su pobreza cruza arroyos para llegar a él. Días antes se anticipan las cuentas de la ciencia monetaria. Son 3 bolas de impacto común en la besa de billar capitalista. Sucede con descuido y sin decoro. Es curso que no abre, contrato que no cierra. Su temperamento sacude pulgas de resignación cuando la pobreza llega. Siente que los muros amenazan, los pasos se hacen pequeños en la alcoba, sus manos se llenan de pelo, quiere aboquearse, trepar por las paredes. Es entonces que une sus contrarios, descuelga su traje negro de pobreza, usa por fuera sus bolsillos de pobreza, entona el folk de la pobreza. Es un ilusionista sin trucos, un amante que calla sin argumentos, y frente a las arcas de la nada, mira su suerte renacer. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Acabo de dar cuenta que es un poemario lleno de amor. Te felicito, Tito, la verdad, y muchas gracias, Carlos. Federico, como siempre, tan animados, ¿no? Tan buenos comentarios. Y también de cariño con el autor, ¿no? Eso me doy cuenta que los buenos quieren mucho a Víctor Arán, no sé cómo yo. Y todos lo queremos aquí. Bueno, ¿alguien quisiera preguntarle algo de Tiberio? Acá el maestro. ¿Alguien quisiera opinar algo sobre el poemario o preguntar algo a los autores? Es la oportunidad. Luis, ¿quieres preguntar? ¿De qué se trata el poema? ¿El poema o el poemario? Todo el poema, ¿de qué se trata? El poema que acabo de leer, que se llama Folk de la Pobreza, toma el título de un género musical, que es el folk. Es un género musical que, según yo, hasta donde tengo entendido, empezó en Estados Unidos, tal vez hace ya muchísimo tiempo, será, considerando que me parece que empezó a finales de los 50 del siglo pasado, serían ya más de 70 años. Así que en primer lugar aludiría un poco a ese género, al folk, que es un género musical, hasta donde tengo entendido, que tiene por un lado vocación social, por otro lado temas sociales, por otro lado el testimonio individual acerca de estas vivencias. Así que el título de Folk de la Pobreza aludiría en primer lugar a este género musical que fue premiado por la academia, prácticamente por la academia sueca, cuando le dieron el premio Nobel de la literatura a Bob Dylan, el gran representante del género, hasta donde yo tengo entendido. Así que en primer lugar aludiría a ese género musical, y en segundo lugar a la experiencia, digamos, de la falta de dinero, algo que me parece que es universal, y que, bueno, especialmente universal por el lado de las artes, por el lado de los creadores. Así que ese poema se trata de eso, de esta experiencia, intentándola ligar a ese género musical al que me refería, que es otro género musical como el rock, como el pop, como el blues, como el reggaetón, como el corrido bélico tumbado, que en México está tan en boga hoy en día. Y el libro en general, bueno, es un libro que habla de mí, habla de ciertas vivencias, intentándolas ligar con ciertos géneros musicales, con ciertos formatos musicales de la cultura pop ya validados, ya ya legitimados en realidad. Gracias por la pregunta. Gracias. Bueno, y yo voy a preguntar también, para cerrar, porque yo creo que no... Bueno, a mí siempre me ha parecido que
Los poemarios amorosos como que pierden el encanto, ¿no? Pero en este caso no. Cuando tú le dedicas, dice a Lili, ¿no? Mi pareja de baile, que me imagino que como, ¿no? Lili, qué suerte, ¿no? Qué suerte poder dedicar eso a tu esposa y poder hacer un poemario estando ella presente. Esa suerte no la tenemos todos los poetas, ¿eh? Por lo general los poetas no lo pueden ver, ¿eh? ¿No? Y los así nos odian, ¿eh? Bueno, pero eso pasa, ¿no? Pero para la mayoría de veces. Este es un caso hermoso y yo creo que se ve también en cómo se ve el poemario, ¿no? Llama mucho la atención. Y yo te quiero preguntar, esa felicidad, ese amor que se experimentó de repente bailando con la persona que tú amas, ¿no? Se transformó este poemario, esta impresión, o porque es verdad que poemario es un experimento, ¿no? Desde que yo lo vi, es un experimento cultural que tú has hecho, pero ahora en lo personal yo digo, ¿es posible disfrazar el amor y darle un aspecto poético bello, digamos, bueno, la más famosa es la poesía romántica, la más famosa, ¿no? Creo yo, la poesía dentro de todo de la población con la poesía romántica, ¿no? Entonces yo quiero preguntarte eso, ¿qué tan posible es? A mí, bueno, todo lo que tú dices es bastante acertado, Miguel. En realidad el poema de amor es un poema difícil, creo, para cualquier autor. Por un lado está el lugar común que uno intenta evitar, cierta exaltación, cierta solemnidad de los sentimientos que, por más válidos que sean, creo que terminan por hacerlos sospechosos, sobre todo en una cuestión poética, pensando en que la poética requiere cierta innovación, cierta originalidad. Lo que yo podría decir al respecto es que, bueno, mi fórmula o lo que yo intento generalmente, lo que he intentado con respecto al poema de amor, es nutrirlo de cierto humor y de cierta ironía. Y bueno, no es una receta o una fórmula mía, otros poetas del siglo XX hispanoamericano lo han resuelto desde ese lado. Hacer un poema de amor, pero no únicamente desde el lado solemne, desde el lado más romántico, sino apelando incluso a cierta comicidad. Una comicidad, sin embargo, que quiero creer que no cancela la emoción y que no cancela, digamos, la profundidad. Así que, considerando la fórmula desde ese lado, creo que ese es un modo en el que se pueden seguir haciendo poemas de amor, que en mi caso, bueno, desde luego están dedicados totalmente a Lidia, a mi esposa, que tengo aquí la fortuna de que esté aquí con mis hijos, por supuesto. Es todo un sueño, ¿eh? Es un sueño en estos tiempos que vivimos, es un sueño que el poeta haya hecho esto. Bueno, muchas gracias, como siempre, a Fiera de la Tierra, y a ustedes, ¿no? Que siempre vienen a vernos, pueden estar haciendo otras cosas, pero vienen a vernos. Gracias, y un aplauso por favor para la gente acá, para el Salvador, para todo el mundo. Gracias, hasta luego. Oye, ¿qué tal? Oye, ¿qué tal de palabras?